¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho y Claro. Antes de empezar, los invito a que se suscriban al canal para que podamos enviarles notificaciones respecto del nuevo contenido que vamos a estar publicando permanentemente. Comencemos. ¿Cuáles son las acciones que pueden iniciarse en contra de los administradores cuando se crea que ellos han incumplido con sus deberes? En el episodio anterior analizamos cuáles son los fundamentos de la responsabilidad de los administradores y adicionalmente los elementos para que exista responsabilidad. Ahora, en este episodio, vamos a analizar qué hacer si usted considera que está siendo vulnerado en su patrimonio por una mala práctica de un administrador en ejercicio de sus funciones. Esto no es otra cosa que las acciones o mecanismos jurídicos y judiciales previstos para perseguir las actuaciones contrarias a los deberes de los administradores y para exigir la reparación de los perjuicios que se hayan podido causar como consecuencia de ese mal actuar. El artículo 25 de la Ley 222 de 1995 regula dos tipos de acciones. Por un lado, una para perseguir los perjuicios que se provoquen al patrimonio social, al patrimonio de la compañía, y otra para perseguir los perjuicios que se hubieran provocado a los derechos individuales de un socio o de un tercero. Vamos a analizarlas cada una. Y también trataremos brevemente, de una forma muy sucinta, el procedimiento en contra del administrador que se puede adelantar ante las autoridades de forma administrativa. Vamos a explorar, como les digo, en detalle estas acciones que se pueden adelantar si usted, como le digo, considera que está siendo vulnerado en su patrimonio por cuenta de la gestión de los administradores. En primer lugar, vamos a analizar lo que se ha conocido como la acción social de responsabilidad. ¿Qué es la acción social de responsabilidad? La acción social de responsabilidad ha sido definida por la Superintendencia de Sociedades en unos términos que son más o menos los siguientes. Corresponde al derecho que tiene toda sociedad para acudir a los órganos jurisdiccionales con el fin de reclamar la satisfacción de una pretensión, es decir, de algo que se está pidiendo, mediante un procedimiento judicial. Dicha pretensión, que no es otra cosa diferente a lo que se pide, no es nada distinto a una condena y consiste en la declaración por parte de un juez de la responsabilidad patrimonial de los administradores para que ellos respondan y reparen los perjuicios que por dolo o culpa han ocasionado a la sociedad. Acuérdense que ya vimos que es dolo y ya vimos que es culpa. Dolo es la intención manifiesta de hacer daño y culpa es una imprudencia. La acción social de responsabilidad en contra de los administradores le corresponde a la compañía. Es la compañía la que la inicia previa decisión de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Lo primero que hay que llamar la atención en este tema es muy importante, es la consagración de que esta es una acción colectiva, ya que son los órganos de la sociedad los que están facultados para aprobar el inicio de esta. ¿Qué órganos? La Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios, dependiendo si es una sociedad limitada o una sociedad por acciones. Para que se pueda iniciar esta acción se requieren varias cosas. La primera de ellas es que la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios vote favorablemente para que se dé inicio a esa acción. Este es un aspecto que introdujo la Ley 222 de 1995, ya que antes de que existiera dicha norma, los socios no tenían la posibilidad de convocar a la asamblea, sino que debían presentarle la solicitud a los administradores, al revisor fiscal o a la superintendencia de sociedades. La superintendencia muchas veces no les ponía cuidado, el revisor fiscal a veces existía en algunas compañías y en otras no, y por supuesto los administradores en muchas ocasiones no iban a convocar a una reunión para que se analizara su culpa y el inicio de una eventual acción social de responsabilidad. De manera tal que, visto ese error, la ley en el año 1995 previó esta situación y cerró esa posibilidad a los administradores de no convocar, dándole la facultad incluso a los socios de que convoquen ellos mismos. ¿Qué ocurre aquí? Y teniendo en cuenta esto, el artículo 25 de la Ley 222 de 1995 dijo que la convocatoria puede realizarse por un número de socios que represente por lo menos el 20% de las acciones, cuotas o partes de interés en que esté dividido el capital de la sociedad y puede hacerse en cualquier reunión
esté o no esté prevista en el orden del día. En cuanto al quórum, que no es otra cosa que las mayorías necesarias para que esta decisión se pueda tomar, se ha dicho que la decisión se puede tomar por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión de que se trate y tiene como consecuencia la remoción del administrador en caso de que la decisión se apruebe. Por esta razón, cumplido todos los requisitos de convocatoria y quórum para decidir este asunto, los estatutos y la ley disponen también que una vez se apruebe esta decisión se puede iniciar la acción social de responsabilidad, como ya les dije, con el voto afirmativo de la mitad más uno de las acciones, partes de interés o cuotas que estén representadas en la reunión. Eso significa que la decisión tiene dos consecuencias jurídicas muy importantes. La primera, la habilitación a la sociedad para que acuda a la jurisdicción, acuda ante los jueces, a la delegatura de procedimientos mercantiles de la superintendencia, para que a través de la acción social de responsabilidad se indemnicen los perjuicios. Y en segundo lugar, la remoción inmediata del administrador. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Tú sales como administrador, te vas de aquí y adicionalmente vamos a iniciar una acción para que repares los daños que has causado de forma solidaria e ilimitada. ¿Cuál es el término para iniciar estas acciones? 5 años. 5 años a partir de cuándo, dice la ley, a partir del momento en que se infringió el deber o se causó el daño. De esta forma se debe contar el término y también lo ha dicho así la superintendencia en su jurisprudencia, que ha sido muy reiterada. ¿Quién es el que demanda? El que demanda en este caso es la sociedad para que el administrador repare los daños causados. También puede hacerlo cualquier administrador, el administrador que sucedió al anterior, el revisor fiscal, cualquiera de los socios puede hacerlo también en interés de la sociedad. Además de esto es nuevo, los acreedores que representen por lo menos el 50% del pasivo externo de la sociedad pueden iniciar esta acción social de responsabilidad siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos. ¿Por qué se está utilizando esto? ¿Por qué se utiliza? Porque a veces la gente toma estas decisiones para hacer un efecto fusible, como para tratar de tranquilizar las cosas en el medio, pero después se hacen los locos, como que en los desentendidos, y no siguen con las reparaciones que se causaron por parte del administrador en perjuicio de terceros. ¿Quién conoce estas acciones? La Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales. Esa es la entidad que conoce. Al lado de la acción social de responsabilidad hay otra acción que es la acción individual de responsabilidad. La ley es bastante escueta, la redacción es bastante simple, pero es una acción muy utilizada. Esta acción se desprende de lo que dispone el artículo 25 de la ley 222 en su parte final, que dice básicamente lo siguiente: se entenderá lo dispuesto en este artículo sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a los terceros. De la misma manera, la Superintendencia de Sociedades ha dicho que la acción individual de responsabilidad es la acción por medio de la cual cualquier persona que haya sufrido un perjuicio derivado de las actuaciones, acciones o omisiones de los administradores, previa comprobación de un interés legítimo en iniciarla, puede demandar que se le reparen y se le compensen los daños causados al patrimonio personal de ese asociado o de un tercero que ha resultado afectado por esas acciones o por esas omisiones del administrador. En suma, esta acción individual de responsabilidad fue prevista ¿para qué? Fue prevista para que los accionistas o los terceros reclamen la indemnización de los perjuicios que se les han causado directamente a sus patrimonios individuales, no cobijando escenarios, y esto es muy importante, donde se han visto consecuencialmente afectados por los perjuicios ocasionados al patrimonio social. Esto ratifica un principio básico en derecho de sociedades, y es que el patrimonio de la sociedad está separado del patrimonio de los socios. Esos dos patrimonios son independientes, y por esa razón es muy importante cuando uno va a iniciar este tipo de acciones, ya que la Superintendencia de Sociedades muchas veces encuentra probados los perjuicios, muchas veces encuentra probada la conducta,
pero no reconoce la indemnización porque considera que el camino adecuado para solicitar la reparación de los daños no es una acción individual de responsabilidad, sino que es una acción por el abuso del derecho de voto. Esa la vimos en el episodio 13 de estos podcasts. O la acción de nulidad por violación de los regímenes de conflicto de interés. ¿Eso qué significa en buen romance y en castellano? Que cuando usted se sienta afectado por una actuación de un administrador y quiere iniciar una acción individual de responsabilidad, debe tener el acompañamiento profesional del caso para que ese profesional determine cuál es el medio de defensa judicial más efectivo para la defensa de sus intereses. En nuestro estudio profesional podemos acompañarlo analizando la situación, verificando cuál es realmente el camino adecuado para la satisfacción de sus intereses y obrar en consecuencia. Soy Carlos Alfonso López, socio de López Arroyo Estudio, y los espero en el próximo episodio.